Pues en materia de violencia de género, el balance que nos va dejando el verano, aún en el Ecuador, nos obliga a reflexionar sobre qué falla, qué hay que mejorar en materia de violencia de género para evitar tantas muertes, pero también todos aquellos casos que se sufren en silencio. Vamos a saludar a Miguel Lorente, psicólogo forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia de género. Señor Lorente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué verano? ¿Por qué también julio especialmente está siendo negro respecto a la violencia de género? Efectivamente, es una época que sabemos que dentro de lo que es el factor estructural de la desigualdad y el machismo que generaliza la violencia contra las mujeres, hay factores estacionales que no solo coinciden en verano y en Navidad. Es decir, cuando las dinámicas, las rutinas de la convivencia se ven modificadas como consecuencia de los horarios, de las vacaciones, de elementos que facilitan la continuidad de la relación, que eso pueda facilitar que cuando hay una situación de violencia se mantenga en el tiempo. También los conflictos surgen más alrededor de problemas y cuestiones familiares. Eso hace que el agresor se sienta especialmente con el derecho a imponer su criterio sobre el resto de la familia y especialmente el de la mujer. Y cuando no hay convivencia, pues los agresores que están dispuestos a asesinar a las mujeres con las que han compartido una relación son agresores que las siguen, que intentan controlarlas a través de la distancia, ¿no? Y en esta época también se rompe esa rutina donde la gente va a los mismos sitios, a los mismos horarios, con la misma gente, y esa pérdida de control hace que muchos de estos agresores decidan llevar a cabo el homicidio. Es decir, cuando hay convivencia las asesinan porque piensan que las van a perder, y cuando ya se ha roto esa convivencia las asesinan porque piensan que no las van a recuperar. Pero son factores relacionados no solo en verano, sino también con Navidad, aunque julio, es verdad, que es el mes de mayor incidencia, con una media de asesinatos, según la serie estadística, de 5,9 cada mes de julio. Cuando hay una convivencia y aumenta ese tiempo de convivencia en estos meses que usted nombra, tanto en verano como en Navidad, la víctima quizás se siente más aislada de su contacto habitual, de su entorno. Puede ser un factor. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien lo que son factores causales de factores secundarios, ¿no? Como por ejemplo el informe que se ha hecho sobre el calor. Son factores que no es por el calor en sí mismo, sino por las circunstancias que se producen alrededor de cuando hace calor. Pero esa situación también vemos que se produce el aumento de los homicidios cuando hay temperaturas bajas, como ocurre en Navidad. El aislamiento es un factor más, es decir, no es el determinante, pero evidentemente cuando una mujer sufre violencia, sufre amenazas y no tiene cerca a alguien para comentarle lo que está viviendo, todo eso dificulta el que la mujer pueda encontrar una solución a la situación que se está viviendo. Lo que sí es importante es entender que como los factores existen y lo vemos sistemáticamente año a año, es decir, que hay un riesgo estacional en este tipo de violencia, pues al igual que, como se ha comentado, la DGT hace campañas porque sabe que cada operación salida el riesgo de que se produzca un homicidio es mayor, pues también tenemos que ser conscientes de esta realidad y trabajar la prevención, muy importante, trabajar la concienciación, pero también trabajar la protección y la valoración del riesgo en épocas donde el riesgo es mayor. Es decir, cuando una mujer denuncia una situación de violencia en julio, quiere decir que el riesgo de que se produzca una agresión grave o un homicidio es más alto y, por tanto, también tenemos que adaptar la valoración del riesgo a esa realidad caracterizada por los meses de verano y de Navidad. Un dato llamativo de los que se aportaba ayer tras ese comité de crisis eran los casos de las veinteañeras, sobre todo en este pasado mes de julio. Sí, son factores, pero insisto, no son factores determinantes. Es decir, en el anterior gabinete de crisis lo que se destacó era la edad octogenaria. Es decir, eso fluctúa y fluctúa mucho. De hecho, cuando analizamos la media de casos con más de 5 homicidios al mes en toda la serie histórica, aparecen más de 100 periodos, es decir, más de 100 meses con esa incidencia de homicidios por encima de 5. La media al año es de 6. Entonces, si comparamos de manera aislada cada uno de esos periodos con el anterior o con algún otro, podemos encontrar diferencias que no definen lo que es la concentración de homicidios, definen lo que es la realidad de la violencia de género, que unas veces se concentra o se puede concentrar en veinteañeras, otras en octogenarias, otras pueden ser protagonizadas por hombres con unas características, en otras con otras características diferentes, pero lo que tenemos que tener es una imagen global, porque el problema que tenemos es que esta imagen que estamos definiendo corresponde a una mínima parte de la realidad. Es decir, en los casos conocidos a través de las denuncias son un 30%. El 70% aparece desconocido.
Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar mucho en la detección de los casos para poder definir cuál es la realidad con todas sus características, y eso no lo estamos haciendo. Estamos poniendo mucho el foco en la denuncia y en el resultado, cuando la clave está ponerlo en lo que es la prevención y la detección para poder incidir sobre todas las mujeres, no solo sobre las que denuncian, y así evitar que se haga el recorrido hasta una agresión grave o el homicidio. ¿Cree, señor Lorente, que también hay un aumento de una conciencia más negacionista de la violencia machista? Sí, y eso es lo delicado. Es decir, si no ponemos el énfasis en lo que es la conciencia sobre la violencia de género, al final vamos a facilitar que se ocupe esa conciencia con mensajes que la distorsionan. Porque no solo son mensajes que distorsionan en cuanto al contenido, sino que refuerzan lo que ya existe. Y la violencia de género no es una violencia que se produce como consecuencia de la globalización o del cambio climático, es decir, de factores que pueden estar cercanos a nuestro momento. Es una violencia estructural que está presente a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, la propia cultura que crea esta violencia ha creado los argumentos para que minimicemos la violencia. Crea todos los mitos, crea todos los estereotipos, hace pensar que cuando una mujer sufre violencia es porque ella ha hecho algo, llega a hacer creer a las víctimas que es normal que un marido te pueda corregir o te pueda castigar a través de la violencia. Las víctimas, a mí me lo decían como médico forense, me decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y no cuestionaba la violencia, cuestionaba la cantidad de violencia. Esa situación, que puede parecer muy lejana en el tiempo, es lo mismo que reproduce hoy la gente joven de 15 a 25 años, cuando según el barómetro del Centro Reina Sofía hay un 15,4% de chicos, hombres, que dicen que si la violencia es de poca intensidad no es un problema en la relación de pareja. Luego, toda esa situación estructural está presente. Cuando se mandan mensajes que refuerzan esa construcción que ya existe, la gente los coge muy fácil, porque se queda en su zona de tranquilidad, en su zona de confort, pensando que la violencia es ese tipo de circunstancias puntuales. Por lo tanto, tenemos que, como decía, trabajar mucho en esa parte de concienciación, en esa parte de educación, en esa parte de prevención, porque si no lo hacemos desde la igualdad, desde las políticas que vayan a erradicar la violencia de género, lo van a hacer, como lo están haciendo, desde posiciones mucho más androcéntricas, desde posiciones mucho más conservadoras, que refuerzan esos mensajes y que vemos que tienen impacto tanto en el resultado como en la adopción de ese tipo de referencias por parte de las nuevas generaciones, de las generaciones más jóvenes. Y ese negacionismo que se está instalando, ¿cómo influye en que una mujer pues ahora mismo no se atreva a dar ese paso para denunciar? Sí, pues hay un ejemplo gráfico, es decir, cuando Donald Trump dijo que la COVID se solucionaba bebiendo detergentes, aumentaron las intoxicaciones por detergente en Estados Unidos. Es decir, cuando desde las instituciones se mandan mensajes de este tipo, que son mensajes que la gente quiere creer, no es que lo crea o no, sino que necesita creer para no moverse de su zona de confort, para seguir abusando, controlando, dominando y utilizando la violencia, pues al final eso repercute en la propia conciencia y confianza que se tiene en las instituciones. Cuando una mujer sufra violencia de género, cuando los entornos sufran violencia de género y está viendo a representantes políticos que desde las instituciones lanzan el mensaje de que la violencia de género no existe, que todo es violencia, que da igual que una violencia de un hombre contra una mujer como de una mujer contra un hombre, equiparándolas al resultado, no al significado ni a todo lo que hay alrededor de esa violencia. Cuando ven que se guarda un minuto de silencio y hay partidos políticos que se salen de ese minuto de silencio, que incluso sonríen durante el minuto de silencio, la confianza que puede tener esa mujer en acudir a las instituciones es muy baja, es mínima. Y estamos viendo cómo eso impacta en la conciencia general, porque hay otro dato, en este caso en la conciencia de los agresores, pero que refleja la conciencia social. El porcentaje de agresores que se suicida después de asesinar a la mujer ha bajado cuando comparamos los 5 años previos respecto a 2022 y se mantiene en los meses de 2023, ha bajado 7 puntos. Es decir, ahora mismo la media está en 16 puntos cuando suele estar alrededor del 23%. Bueno, el agresor se suicida cuando percibe que la sociedad cuestiona, critica, rechaza, no aprueba su conducta. Cuando el agresor piensa que de alguna manera, no es que la acepte el homicidio, pero que piensa que lo va a entender, que lo va a justificar, que lo va a minimizar, que cree que ha tenido razones para llevar a cabo ese homicidio, el agresor da la cara y se presenta ante la sociedad como diciendo, sí, yo he matado a mi mujer, pero es que mi mujer... y ya su argumento. Bueno, ese descenso en el número de suicidios tras el homicidio refleja en cierto modo este cambio social que afecta a los agresores y que lo perciben los agresores, pero que lo está percibiendo toda la sociedad. Los agresores no son gente ajena a la realidad social. Por lo tanto, hay una desconfianza y una sensación de que hemos evolucionado como consecuencia de ese mensaje negacionista que se está produciendo estos últimos años y que se está produciendo estos últimos años desde las instituciones.
Pues Miguel Lorente, psicólogo forense, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género. Gracias como siempre por atender esa llamada de Buenos Días Canarias y sobre todo con ese teléfono que hemos tenido en pantalla todo el rato, que es de atención a las víctimas, el 016 y el 112. Gracias como siempre, señor Lorente. Gracias. Buenos días.